¿Se me escucha? Sí, le Ya, escuchamos. ya. Entonces yo les decía que es bien importante en la etapa de la ejecución. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es verificar que ustedes hayan ejecutado los procedimientos que han determinado en los programas de trabajo en la etapa de la planificación. Porque por algo se han establecido esos procedimientos, por algo se han formulado, se han determinado esos procedimientos. Procedimientos que además de permitirnos comprobar algunas, una o varias afirmaciones que están establecidas en los estados finales, están establecidas por la gerencia, también nosotros tenemos que ver que estas afirmas, que estos aspectos que estamos comprobando tienen relación y contribuyen a los objetivos críticos de control. Yo les decía desde un principio, deben ser complementarios la verificación tanto del cumplimiento de los objetivos críticos de control como las afirmaciones de la gerencia. Entonces, cualquier procedimiento que yo estoy pensando a través del cual validar alguna afirmación, tengo que pensar, me contribuye a qué tipo de objetivo crítico de control. Aquí es un caso muy particular. Miren lo que les digo. No se obtuvo evidencia del análisis y evaluación de las siguientes cuentas y partidas, cuyos saldos al 31 de diciembre del 2019 presentan porcentajes significativos. Omisión que por la relevancia y naturaleza de las mismas crea incertidumbre en la pertinencia de la opinión emitida por el auditor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos presentando, se nos presenta otra situación. Tenemos cuentas, grupos y partidas que significan mucho con relación a los estados financieros, el balance general en el activo o en el pasivo, representan mucho y sobre los cuales el auditor debería haber establecido procedimientos para poder validar estas afirmaciones y para poder verificar su contribución hacia algún objetivo crítico de control. Miren, por ejemplo, el activo fijo en esta entidad X, este movimiento de los 164 millones, representa el 28.58% del total del activo. Para nosotros es muy importante, es muy significativo y nos llama la atención porque el auditor interno no lo ha considerado en su evaluación. De repente tiene un justificativo. Por eso es importante que este justificativo se lo manifieste en la etapa de la planificación. Lo propio en construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado, si ustedes se fijan, eso ya es más crítico porque representa el 64% del total del activo y no hay procedimiento alguno que nos diga el auditor qué ha pasado con estas construcciones en proceso, si tienen controles adecuados, si las afirmaciones están adecuadamente sustentadas. No hay pronunciamiento alguno del auditor, como tampoco hay ningún documento que señale que han aplicado procedimientos al respecto. Probablemente haya una razón o un motivo, pero insisto, ese motivo, esa razón, esa circunstancia tiene que estar señalada en papeles de trabajo. Si seguimos, en este caso de las transferencias, yo les decía que es muy importante verificar las transferencias, sobre todo si estas transferencias corresponden, si están debidamente autorizadas, es un objetivo crítico de control, si se ha transferido lo que corresponde, exactitud, y eso tiene que ver con existencia e integridad en las afirmaciones. Aquí las transferencias y donaciones representan el 71% del total del pasivo y del patrimonio, que no hay pronunciamiento alguno del auditor. Por otra parte, lo mismo en construcciones y mejoras de bienes de dominio público y privado, que tenemos el 30%, es elevadísimo. Como les digo, si en la planificación se argumenta los motivos por los cuales no ha sido necesario efectuar su análisis y son convincentes sus argumentos, no tenemos mayor inconveniente. Si seguimos con los ejemplos, aquí vayan a ver ustedes, dice, no existe evidencia que en la aplicación de los procedimientos de los programas de trabajo de las siguientes cuentas, exigible a corto plazo, servicios personales y pasajes al interior del país, que se detallan a continuación, se haya revisado el respaldo documentario afectando la validación de las afirmaciones de la gerencia. Aquí, por ejemplo, ustedes mismos o el auditor mismo ha previsto procedimientos en el programa de trabajo, ha establecido estos procedimientos
probablemente los haya aplicado o no, pero no existe evidencia o no existe algún documento que nos asegure y nos garantice que el auditor interno sí los ha ejecutado estos procedimientos. Entonces nos genera un conflicto a nosotros como institución para ver si realmente el trabajo está debidamente sustentado. Aquí corresponden las justificaciones respectivas, por ejemplo, y además que vemos que los procedimientos sí son importantes. Siempre cuando ustedes formulen un procedimiento, como les digo, ya con este procedimiento yo pretendo validar estas afirmaciones. Si el procedimiento no me valida alguna afirmación, entonces es mejor cambiar el procedimiento porque no me está siendo útil para este tipo de transacción o cuenta. Y además, si encuentro su vínculo y puedo validar alguna afirmación de la gerencia, tengo que encontrar su relación con algún objetivo crítico de control. Aquí este ejemplo, ¿qué dice la UAI respecto al exigible a corto plazo? Dice, para las confirmaciones enviadas y no remitidas las respuestas, efectúe un segundo envío con la leyenda urgente. No hay evidencia de que se haya emitido el segundo, que se haya realizado el segundo envío y con la leyenda urgente. Entonces, si yo no tengo una respuesta sobre las confirmaciones de saldos, obviamente que me está afectando a la integridad y a la existencia de estos saldos. Y por lo tanto, también me pone en duda respecto a si hubiesen procedimientos que contribuyan a estos objetivos críticos de control. Exactitud, integridad y autorización. ¿Será que hay exigibles que están debidamente autorizados o no están debidamente autorizados? ¿Qué es lo que está pasando para respaldar estos 16 millones de bolivianos? Esos aspectos tengo que tomarlos en cuenta, decía su compañera, si un control me contribuye a dos o más objetivos críticos de control, mejor tres, entonces para mí es un control clave que es preocupante y debo ponerle mayor atención. Y así podemos seguir repasando en los demás procedimientos. Por ejemplo, basado en el resultado obtenido en los procedimientos anteriores, efectúe las respuestas conformes, crúcelas con el resumen de confirmación y archívelas adjuntando a la composición de la cuenta correspondiente. Sobre las respuestas disconformes, averigüe con funcionarios responsables las diferencias para su respectiva aclaración. Entonces, sí o sí, si yo tengo variaciones en las respuestas, tengo que generar más procedimientos para cerciorarme de que las afirmaciones de la gerencia sí están respaldadas. Y por otro lado, también tengo que sí o sí complementar los procedimientos para ver si existen controles en la entidad que me van a permitir estar tranquilo o tranquila respecto a que este saldo sí es confiable y que los controles están funcionando respecto a la generación de este saldo. Entonces, por ejemplo, aquí yo he puesto un ejemplo. Estos procedimientos, si hay un proceso de validación, de aclaración, de cruce, digamos, de información, entonces esto me permite, de alguna manera, garantizar, si vale el término, la exactitud de la información que estoy generando y que todos los exigibles son parte de mi saldo del estado financiero de cuentas por cobrar a corto plazo. Y así seguimos mostrando más procedimientos que sí me tienen relación con los objetivos críticos de control y con las afirmaciones de la gerencia. Aquí seguimos con los ejemplos. Unito, ayer alguien me decía, ¿por qué la Contraloría me exige que yo vea en servicios personales, en el tema de pago de sueldos, el tema de retenciones y pagos a los aportes, a las FPs, y etcétera? Yo les indicaba que no es una exigencia nuestra, sino que primero depende, en este caso, por ejemplo, el auditor interno es el que ha definido estos procedimientos. Esos programas de trabajo, él ha definido, probablemente lo ha definido porque ha identificado que los controles son débiles y que existen riesgos respecto a las deducciones salariales
y los aportes respectivos. Probablemente ese es la razón o justificativo, por eso es que lo ha plasmado en el programa de trabajo para ahondar más en su evaluación y revisión. ¿Sí? Entonces, si seguimos con el ejemplo, a ver, yo como les decía, el auditor interno en este caso ha determinado el procedimiento, verifique que el cargo descrito en las planillas de sueldos y salarios sea el mismo que desempeñó y que viene desempeñando estos los funcionarios actualmente. Entonces, ese procedimiento lo ha determinado el auditor porque ¿qué pretende? Pretende ver la existencia y respecto al objetivo de crítico de control, la exactitud y la autorización de estos procedimientos que me van a contribuir estos procedimientos de auditoría. También señala, cerciórese que el haber básico que figura en la planilla de sueldos y salarios esté acorde con el aprobado en la planilla presupuestaria. Se pretende ver integridad y evaluación, ver el respaldo de integridad y evaluación, y por otra parte, que los controles contribuyan al objetivo de autorización e integridad. Y aquí está lo que yo les comentaba de las retenciones, sobre el pago oportuno y posible contingencia de los aportes a la seguridad social, solicite una confirmación de esas instituciones. Entonces, como ustedes pueden ver, son procedimientos que el mismo auditor interno nos ha previsto. Entonces, cuando sucede esa situación, lo que nosotros hacemos es, bueno, observar si el auditor no ha ejecutado esos procedimientos, porque consideramos que esos procedimientos emergen de una adecuada planificación y probablemente de un riesgo que han identificado debido a problemas de debilidad de controles en esas cuentas partidas presupuestarias. Y así seguimos con los ejemplos. Bueno, aquí otro también de pasajes al interior, donde el auditor interno dice, no existe, nosotros ¿qué observamos? No existe evidencia que en la aplicación de los procedimientos, de los programas de trabajo, de las cuentas exigible a corto plazo, servicios personales, porque yo les decía, no cuentan con el respaldo. Por ejemplo, en pasajes al interior, la consistencia del saldo de la cuenta del mayor analizada con el estado de ejecución presupuestaria de gastos y estado de resultados y las notas a los estados financieros. No hay un procedimiento, en realidad está establecido el procedimiento, pero no hay una evidencia de que se lo haya ejecutado. Eso es lo que esperamos nosotros y así comparamos cuando efectuamos la evaluación del informe de confiabilidad de los registros y estados financieros. Esta es en la etapa de ejecución. ¿Hay alguna consulta? Hola. Licenciada, buenas tardes. Una consulta, por favor. Sí, buenas tardes. Licenciada, bueno, más que nada es un tema de criterio, considero yo, toda vez de que nosotros, en el caso, para analizar lo que corresponde al activo fijo, por decir, ¿no? Resulta que el activo fijo, como usted mencionaba en una de sus presentaciones anteriores, generalmente es un rubro bien significativo, ¿no? Asumiendo de que estemos promediando, no sé, el 25-30% de este rubro, pero tomando en cuenta de que se trata de bienes que son de duración, de una larga duración, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de terrenos, edificios, vehículos, maquinaria, etcétera. Muchas veces a nosotros la Contraloría nos observa que no se ha revisado el derecho propietario, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de un gobierno municipal, revisar el derecho propietario de los terrenos, ¿no? Estamos hablando de más de 100 terrenos que cuenta el municipio, y muchos de ellos provienen ya de gestiones pasadas, no decir, de muchos años atrás. Entonces nosotros lo que generalmente hacemos es revisar el derecho propietario de aquellas nuevas sesiones que han habido durante la gestión y no así de los terrenos anteriores, porque además de eso ya nosotros asumimos de que en cada confiabilidad se ha venido revisando, ¿no? Y adicionalmente a eso, nosotros hemos venido revisando el derecho propietario de los terrenos y evidentemente en gestiones anteriores se tenía una gran cantidad de terrenos sin regularizar su derecho propietario.
pero posteriormente se han ido ya regularizando y nos ha quedado, por decirlo, ¿no? De 100 terrenos que tengamos, 5 sin regularizar su derecho propietario. Sin embargo, la Contraloría nos pide revisar la propiedad de todos los terrenos, no solamente los que hayan sido cedidos en la gestión que estamos auditando, sino también de gestiones anteriores nuevamente. Entonces, ahí es donde no compartimos el criterio, ¿no? Y lo mismo nos pide para el resto de los activos, ¿no? Es decir, yo tendría que hacer lo mismo, verificar el derecho propietario de la maquinaria y equipo, etcétera, vehículos, ¿no? Entonces, no sé, usted mismo en reiteradas oportunidades ha indicado de que el tiempo que nosotros disponemos para hacer estos trabajos es bastante corto, ¿no? Y bueno, nosotros asumiendo también eso, es que solamente verificamos la propiedad de los activos que hayan sido adquiridos durante la gestión que estemos auditando, asumiendo que los anteriores ya fueron analizados en su momento, digamos, ¿no? ¿Cuál sería su criterio, licenciada, al respecto? A ver, hay un detalle. Justamente en lo que son bienes de las entidades públicas, nosotros exigimos sí o sí que se verifique que estos cuenten con sus documentos de derecho propietario. Pero hay un detalle, como usted mismo dice, la auditoría sobre la confiabilidad es una auditoría recurrente, sí o sí se la realiza todos los años. Eso nos ayuda bastante a nosotros como auditores internos por lo siguiente. Me imagino que usted, como aplica la práctica, de que sí hace énfasis en los movimientos de la gestión, en este caso del activo fijo, en los movimientos de la gestión. Yo veo ahí las incorporaciones, si ha habido incorporaciones, veo que se haya tramitado el derecho propietario sobre esas adquisiciones. Pero debo cerciorarme también, no necesariamente aplicando procedimientos, pero debo cerciorarme, es bien importante cerciorarme, que en la gestión anterior también he aplicado procedimientos sobre el derecho propietario de los movimientos de esa gestión y así sucesivamente, de manera que yo tenga un documento referencial en el que me señale que todos los bienes de mi institución, gobernación, alcaldía, lo que vaya a hacer, sí cuentan con el derecho propietario. No exijo yo que haya un análisis sobre aquellos, por si es que ya ha habido anteriormente ese análisis. Si ya lo ha habido, si ya han hecho un análisis el año pasado sobre el resto de los activos y veo que no ha habido movimiento de esos activos de la presente gestión, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es hacer una referencia a mis papeles de trabajo de la confiabilidad de la anterior gestión y señalo que en esa confiabilidad, en los papeles de trabajo, en tales cédulas, se ha realizado el análisis de derecho propietario en el que se ha observado o se ha establecido observaciones y se ha recomendado acciones de mejora, algo por ahí. O de lo contrario, puedo señalar que se ha hecho la evaluación y de que no existen observaciones y por lo tanto se mantiene la situación sin movimiento. No tenemos inconveniente al respecto, pero la clave, licenciado, está en que yo tengo que hacer referencia en que en algún momento alguien lo ha hecho el análisis y no hay problema. Y si no ha habido un cambio de comportamiento, no hay por qué redundar en el procedimiento. ¿Está de acuerdo? Gracias, licenciada. Sí, de acuerdo, gracias. Pero hagan referencia a que ya se ha hecho el análisis en la gestión anterior y que en la presente gestión no existe movimiento de esta cuenta. Es bien importante señalar esos elementos. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, Sí, le hable Evelyn. Evelyn, buenas tardes. Licenciada, un favor. Igual es el criterio de respecto a los, perdón un ratito. A las construcciones, a las obras en construcción, la Contraloría siempre nos exige de que hagamos la verificación física con un técnico, ingeniero, cada fin de gestión. Sin embargo, todas las entidades cierran sus presupuestos, ya no tienen para ejecutar en esa partida, para contratar un ingeniero civil o un técnico, no tienen presupuesto, y más aún en los meses de enero, pero igual no tienen todavía con su presupuesto aprobado. Igual, o sea, no estoy
acuerdo en ese aspecto porque nunca podemos cumplir esa situación. Sabe, Belín, construcciones en proceso es un tema ya mucho más delicado del que hablábamos anteriormente. ¿Por qué le digo? Más bien cuando las construcciones en proceso datan de antiguo tiempo, cuando ya son construcciones que vienen bajo la mismo estatus, sin movimiento alguno, una gestión, dos gestiones, tres gestiones, ahí me tiene que preocupar. Pero para mí debería ser una alerta esas construcciones en proceso, porque no se olviden que las construcciones en proceso tienen un propósito, tienen un fin de constituirse un activo lo más pronto posible, según la naturaleza de las operaciones de la entidad. Y no puedo yo tener construcciones en proceso que tengan una antigua data. Por eso nosotros les decimos, en el caso de construcciones en proceso, ahí sí que tienen que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque puede haber un incumplimiento de contrato, puede haber que se haya ejecutado las boletas de garantía. Eh, hay muchas situaciones que sí en este caso nos afectan en la generación de información financiera. Puede ser que por algún motivo ya han vencido todos los plazos y de que deberíamos haber ejecutado las boletas, porque la obra empieza a ser abandonada con el tiempo y pierde más el valor del que en su momento no tenía. Entonces, para mí esos elementos realmente son muy críticos y me van a llevar de cierta manera a activar una auditoría especial, probablemente. Entonces, en construcciones en proceso, ahí está el tema delicado. Yo no debería tener construcciones en proceso de antigua data. Ahora, por otro lado, se ha visto en gran cantidad de entidades que no cierran las construcciones en proceso porque falta el acto de la recepción definitiva de este bien. ¿Y por qué falta este acto de la recepción definitiva? Y esos elementos son los que tienen ustedes que analizar como auditores internos. Por una parte, se ha visto que las entidades no quieren hacer la recepción definitiva. ¿Por qué? Porque tendrían ya que hacer el desembolso y probablemente ya no lo tienen en el presupuesto. Probablemente, estamos pensando en voz alta. Entonces ya está el bien ahí, ya está el activo ahí. Y de pronto sigue apareciendo, sigue siendo expuesto erróneamente en los estados financieros en una condición que ya no amerita. Por eso es importante, como les digo, en construcciones en proceso, sí tiene que hacerse énfasis. Mire, yo les daba este ejemplito aquí en la diapositiva. Mire, construcciones en proceso que representa el 64% de la entidad. Bueno, ¿qué está pasando con esas construcciones en proceso? Es una sola construcción, son varias construcciones. Entre estas varias construcciones hay otro tanto que vienen de antigua data. No puede haber, como les digo, construcciones de antigua data. Y ahí es el énfasis que tienen que hacer ustedes en el análisis. Evelyn. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra preguntita? Entonces hay cuentas que justamente por la naturaleza de las mismas requieren mayor atención de parte del auditor interno. Dábamos el ejemplo de su compañera de Armin, me dice, no tengo yo movimientos significativos en la gestión y además en gestiones anteriores sí he ido viendo, he venido ejecutando procedimientos para cerciorarme del derecho propietario. Maravilloso. Entonces yo lo único que hago es hacer referencia a ese acto. No ha habido movimiento, no ha habido baja de ningún activo, no ha habido alta de ningún activo. Por lo tanto, se va a mantener esa situación y se la va a mantener. Ahora, en cambio, en construcciones en proceso no es lo mismo. Construcciones en proceso más bien no debería existir significativamente esta cuenta en una institución. De repente ha habido problemas contractuales o de repente son problemas de la institución, son problemas de la empresa constructora, eso lo analizarán ustedes, pero siempre y cuando este análisis en este tipo de examen tiene que verlo desde el punto de vista de su afectación a la generación de información financiera. Ya si advierten la existencia de alguna irregularidad por ahí, ya mandan a una auditoría especial, pero sin dejar de lado el análisis, su posible efecto en los estados financieros
que presenta la entidad. ¿Alguna preguntita? Continuamos. Licenciada, buenas tardes. Mónica le habla. Quiero hacer una consulta. Generalmente, a veces por la naturaleza de las operaciones, se tienen cuentas de antigua data que, bueno, no siempre representa, no es significativo. Sin embargo, por lo que usted comenta, en realidad, de alguna forma se tendría que hacer o se tendría que direccionar a una auditoría especial. Sin embargo, ¿cuál debería ser el mejor procedimiento para direccionar o para que se solucione este tema desde el punto de vista de la DAF, ¿no? O sea, sé que de alguna forma se tendría que empezar con un informe técnico, posteriormente legal. Sin embargo, el origen de estas cuentas de antigua data precisamente provienen por algún problema que se ha tenido o alguna desviación que se ha tenido en el procedimiento, ¿no? Depende del tipo de cuenta. No todo es responsabilidad de la DAF. Pues les digo, depende del tipo de cuenta. A ver, si nos vamos a las construcciones en proceso, aquí, ¿cuál es el motivo? La DAF registra tal cual se le está... a ver, pongamos el ejemplo de que tengo la cuenta de construcciones en proceso, pero no la estoy activando como ya un producto terminado o como un bien para el servicio de la población. ¿Por qué? Porque no tengo el acto final, no tengo la conciliación final y no tengo la decisión de generar el acta de recepción definitiva. Ahí tenemos un problema. Si no tengo el acto de la recepción de la recepción definitiva, no puedo activar este bien. Pero habría que preguntarnos por qué no existe esta recepción definitiva. ¿Qué es lo que pasó en ese interín? Como yo les digo, hay demasiadas entidades que ya no tienen el presupuesto para recepcionar definitivamente y por tanto y no pagar el saldo que queda a la empresa constructora, que es un elemento, pero que no tiene responsabilidad con la DAF. Pero hay otros casos también en construcciones en proceso que sí de repente es una negligencia de la Dirección Administrativa Financiera, considerando que se han cumplido con todos los actos administrativos, pero no ha hecho la reversión o el ajuste contable, activando el bien y dando de baja la construcción en proceso. Por eso es bien importante identificar las causas que me están generando este activo irreal probablemente. Probablemente es irreal porque ya está el bien, ya se ha llegado a un acuerdo, ya se ha pagado. O también hay otro elemento que es una negligencia de la entidad. Y en muchos casos se ha visto que esa negligencia se debe a que quieren evitar que el auditor interno ingrese. Porque la antigua cultura, la antigua percepción de la competencia del auditor interno es que se consideraba que mientras la obra no esté entregada en su integridad, es decir, no cuente con un acta de recepción definitiva, no era un proceso concluido y por lo tanto el auditor interno o externo no podía ingresar a auditar. Entonces mejor lo dejamos así y así le atamos las manos al auditor. Entonces después, pero la Contraloría ya emitió un criterio que ustedes lo aplican también, que no necesariamente se entiende por un proceso concluido cuando ya se ha terminado toda la obra y se ha entregado la misma a la comunidad, sino que nosotros vamos identificando por fases. Y a fase o proceso concluido, sí ingresamos sin mayor inconveniente. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado, por favor. Depende qué tipo de cuenta es identificando las causas. Y usted se iba a las cuentas de antigua data. Por ejemplo, aquí yo tengo unas cuentas por cobrar que son de antigua data. Y usted me dice, ahí tiene razón. Pero ahora, ¿qué hago? El contador, de repente estas cuentas ya no tienen ni respaldo y varias veces se les ha dicho que se haga un informe técnico sobre estas cuentas y se las pueda castigar. Pero tienen razón las entidades, dicen, yo cómo voy a castigar esas cuentas, perdón, si no tengo sustento, no tengo respaldo de la inexistencia de estas obligaciones que tienen terceros conmigo. Entonces, ¿qué tal si yo castigo hoy día y mañana se comprueba que la cuenta existe?
¿Cómo procedemos en este caso? Entonces, nosotros al respecto hemos requerido al Ministerio de Economía que emita un lineamiento o un criterio, porque de pronto los exigibles de antigua data se convierten en un basurero en la institución, porque no existe sustento de la cobrabilidad de este exigible. Entonces, en muchos casos, cuando ustedes observan y ven que son saldos que no tienen sustento, que la DAF certifica que no hay sustento y que aparentemente no existe, no existe más forma de viabilizar una cobrabilidad, lo mejor es pedir un criterio al Ministerio de Economía como órgano rector del sistema de contabilidad integrada para que sea esa instancia la que se pronuncie sobre las acciones a seguir. Nosotros lo hemos hecho. Les hemos solicitado al Ministerio de Economía que emita una directriz y un lineamiento, pero no, le digo, en términos genéricos no lo ha querido hacer, pero seguimos ahí con el basurerito, porque puede ser que en muchos casos se haya registrado el exigible erróneamente, ¿no? Puede ser, y eso es un basurerito para la institución. Tenemos aquí ese ejemplo, algo tenemos que decir al respecto. Perdón, licenciada, eso pasa en mi institución, por ejemplo, las cuentas por cobrar que ya datan de unos 2, 3 años atrás, todavía están como cuentas por cobrar a corto plazo. Y nosotros habíamos hecho la observación. Y ellos nos decían que el Ministerio de Economía les había dicho que no podían llevar no se podía hacer el traslado a las cuentas de largo plazo porque, o sea, no hay tal. Y yo le he dicho, pero, o sea, ¿tienen algún instructivo? ¿Tienen algo que se puedan respaldar ustedes? No, solamente el ministerio ha dicho que no podemos tener dos tipos de cuentas, de corto y largo plazo, porque antes se discriminaba las cuentas por cobrar y cuentas a corto plazo y a largo plazo, pero ahora no, porque dice que es un instructivo del ministerio, licenciada. Ese es el problema. Es el problema que el mismo órgano rector está generando ese conflicto porque está mostrando información irreal. Y de repente no solo irreal, independientemente de que probablemente sea a corto plazo o a largo plazo, porque en realidad tampoco debería existir, en la gestión pública es muy difícil que existan cuentas por cobrar a largo plazo. No se olviden que son exigibles, en la mayoría deberían ser exigibles para ser materializados dentro de la gestión. No es una institución financiera. En una institución financiera uno dice, ay, es que he otorgado créditos y la cobrabilidad es a largo plazo. Pero en el caso de la administración pública no hay esa figura. No, para nada. Por lo tanto, el criterio que ha adoptado el Ministerio de Economía es cierto. Todas deberían ser cuentas por cobrar a corto plazo, porque además que la DAF y de repente la unidad jurídica deberían agotar todos los recursos para hacer cobrables estos exigibles. Es responsabilidad de ellos hacer cobrables los exigibles. Pero ¿qué hago con todo ese basurero que ya lo tenía? Ya no lo puedo mandar a largo plazo porque también es cierto, no son, su naturaleza de las cuentas que no son cuentas por cobrar a largo plazo, sino que son cuentas por cobrar a corto plazo que no he sido muy efectivo en realizar la cobranza de ellos. Entonces, si no he sido efectivo el año 99 para realizar la cobranza de estas cuentas, porque hay así de antigua data, ¿qué me asegura de que ahora sí las voy a volver cobrables? Imposible, imposible. Ahí es donde las entidades tienen que tomar una decisión. Ahí es donde la Dirección Administrativa Financiera debería elevar un informe técnico, pedir apoyo legal, como hacemos con la baja de los activos fijos, debería pedirse un informe legal y ver la forma de castigarlas, porque también se dice que el Estado no debe perder nunca, pero el Estado no está perdiendo aquí porque no hay sustento de que se esté dando un perdonazo a alguien. Por un lado, no tengo sustento de la posibilidad de poder cobrar a alguien. Si no tengo respaldo ni para iniciar una acción legal a alguien y poder cobrar esta cuenta, por lo tanto no la estoy perdiendo.
Ahí está la habilidad de la Dirección Administrativa Financiera y de los abogados de poder respaldar a la MAE para que se puedan castigar estas cuentas. Porque si no, van a inflar, inflar, inflar por los siglos de los siglos y no va a pasar absolutamente nada. Dicen, ¿Sí? Gracias, buenas dice. tardes. Buenas Juan tardes. Carlos le habla. Carlos, buenas Dicen, tardes. bueno, complementando, digamos, a esa observación de cuentas por cobrar, por ejemplo, en el caso de municipios pequeños, de los de A y B, ¿cuál es el origen? El origen es a veces en fondos en avance. Entregan fondos en avance que hasta la final de gestión no pueden descargar. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un ajuste patrimonial. El fondo en avance lo llevan como cuentas por cobrar. Y eso data de gestiones incluso desde hace 15 años atrás, cuando había el famoso SINCOM. Entonces, se ha mandado a la Contraloría así notas técnicas de la parte legal. La Contraloría no se ha pronunciado hasta ahora respecto a si se podría castigar, digamos, lanzar algún procedimiento para poderse castigar esas cuentas por cobrar. Claro, son sumas pequeñas, pero que en el tiempo se han ido multiplicando, ¿no? Incluso hay municipios que tienen fondos en avance que llegan a los 3 millones de bolivianos, 2 millones, así están en promedio. Entonces, Sí, habría que ver, ¿no? Alguna forma, cómo se podría solucionar. Incluso hay los nombres de las personas, pero la documentación, como usted dice, no hay la documentación. hay dos elementos, Juan Carlos. Uno, que yo debería, primero, no corresponde que yo eleve consulta a la Contraloría, porque como es un tema de registro contable, el órgano rector del sistema de contabilidad es el Ministerio de Economía. Por lo tanto, yo debo trasladar mi consulta técnica al Ministerio de Economía. La Contraloría no le va a responder al respecto, porque no es un Se ha tema que enviado depende. también a Economía, se ha Exacto. enviado Luis, Economía es quien debe responderle, a los dos órganos. pero ese es un problema, es que nadie se anima a tomar una decisión. Pero por otro lado, a ver, si son cuentas chiquititas, pero que en conjunto se han hecho grandes y se han hecho grandes en conjunto, pero siguen siendo pequeñitos y corresponden a fondos en avance, generalmente los fondos en avance son para gastos de ese momento. Habría que ver la data de esas cuentas de fondos en avance. Es bien importante tomar en cuenta esto, de cuándo vienen estas cuentas de fondos en avance, por un lado, por otro lado también ver si hay un sustento. Usted me dice que no hay sustento. Si no hay sustento, entonces yo como, además que no, de repente yo no necesito una cobrabilidad ahí, lo que yo necesito son descargos sobre estas operaciones, que es diferente la figura, ¿no es cierto? Que me documenten que sí han gastado esto para el fin que se les ha dado. Yo veo por un lado que mirando atrás no vamos a poder cobrar nada, porque ha habido aquí ausencia de controles. Lo que se tiene que hacer es mirar de aquí en adelante, por un lado, ver que la entidad ya no tenga esa práctica sin control de otorgar fondos y no pueda exigir la rendición de cuentas oportuna. Entonces, si los controles son débiles ahí, hay que ver la forma de mejorar ese tipo de gastos y de manera que ya no siga creciendo las cuentas por cobrar o el exigible. Y mirando hacia atrás, hay que ver, ya para mirar atrás, hay que ver cómo hago para castigar. Primero me pregunto, ¿hay elementos de cobrabilidad o no hay elementos? Si no hay elementos de cobrabilidad, incluso si yo caigo en tentación de hacer una auditoría especial, me voy a perder porque no tengo medios para poder irme a un coactivo o una recuperación por mecanismos alternos. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Tomar una decisión institucional, porque se podría poner, pienso, ¿no? La DAP, con el apoyo del informe del abogado, deberían argumentar que se está dando una baja de los registros contables, que eso es exigible. Se está dando una baja de registros contables a efectos eh, de minimizar su efecto irreal y su afectación en los estados financieros.
No obstante, el hecho de dar de baja contablemente estas operaciones no significa que se está extinguiendo la probable deuda que tengan terceros con la entidad. Entonces, es bien importante dejar estas salvedades, lo que significa, porque al final esto es un registro contable, pero el hecho de que yo incorpore el registro contable de la cobrabilidad o no, no me da un valor legal, no me da un valor legal para reconocer la deuda. Un documento es el que reconoce la deuda, un documento debidamente elaborado y estructurado. Estos solamente son registros contables que me están afectando estados financieros. Entonces, yo siempre sugiero que vayan por ese lado, si se animan a hacer la baja contable, pero dejar la válvula y aclarar que no significa que estoy extinguiendo la deuda, para nada. Que de darse las probabilidades de que existan respaldo para ser exigible esta cobrabilidad, que sí lo voy a hacer. ¿Sí? Gracias, Lice. Licenciada, pero al respecto, ese criterio que usted está estableciendo, en realidad es el criterio que la DAF o quien tenga que tomar la decisión lo tome, ¿no? Porque a veces se tiene la idea de que cuando están haciendo la baja del registro contable, en realidad se está extinguiendo la cobrabilidad. Sin embargo, al poner en cuentas de orden, se entiende de que no es un tema de que el exigible desaparezca, ¿no? ¿En qué, ¿en qué norma nos podríamos apoyar? Porque yo Aquí, entiendo que eso es más que todo criterio, ¿no? exactamente, aquí es criterio legal incluso. Aquí es criterio legal, porque ¿de dónde partimos? Nosotros partimos de que el registro de transacciones financieras, cualquier registro contable de transacciones financieras, no implica, no implica una obligación o un derecho de cobro, para nada. Si yo voy a un juicio y muestro un comprobante contable donde digo, tengo cuentas por cobrar y me debe tal persona, ese rato pierdo el juicio, porque el comprobante contable no es un documento legal, no es un instrumento legal de exigibilidad. Por lo tanto, los registros contables no legalizan un derecho ni una obligación. Eso es lo que tienen que tener bien claro los abogados, por favor. El documento contable no es el documento legal, un contrato, un documento de compromiso de pago, esas cosas legales son las que ya me dan fuerza para activar mis acciones y exigir el derecho de cobro. Entonces, por eso ahí es el tema de la pericia del abogado, Yo les digo siempre, en el informe tienen que señalar que esto no implica que estoy extinguiendo un derecho de cobro. Que si se da ese derecho de cobro, yo lo activo porque los estados financieros no son documentos legales para fines de una acción de cobro. ¿Están de acuerdo conmigo? Son solamente medios, son instrumentos, son registros. Es como que yo registro mi cuadernito, a ver, le he prestado a Marlene 100 bolivianos, en mi cuadernito registro mi agenda, Marlene me debe 100, pero si Marlene no me paga, yo no voy con mi agenda a iniciar una acción judicial, porque no es un documento legal, es un registro mío, nada más, un recordatorio. Licenciada, una consulta. ¿Sí? Las construcciones en proceso por administración propia en los gobiernos municipales, bueno, generalmente no lo cierran, ¿no? Y se queda tal cual. ¿Podríamos cerrarlo en un informe técnico? Ya que el informe técnico nos va a dar evidencia que el proyecto está, ¿no? Y también de otros proyectos a partir de la 2013, de lo que son, por ejemplo, las construcciones en proceso de bienes de dominio público, y no se encuentra el acta de entrega definitiva, pero sí se tiene el formulario 500 que está publicado en el SICOES y más informe técnico. ¿También podríamos cerrar estos proyectos?
A ver, pero no es suficiente. No es suficiente. Tener los formularios de registro en el SICOE de 500, etcétera, no me es suficiente para poder considerar que el proyecto ha sido cerrado. Porque yo necesito, además, partiremos de los términos contractuales. Los términos contractuales son los que me marcan en este momento la línea legal de mi relación contractual con un tercero. Entonces, si a mí me dice que se da por concluido el contrato mediante el acta de recepción definitiva, la conciliación de cuentas y el pago, esos actos para mí son legales. Los otros actos que usted me dice son actos administrativos que sí me sirven como medios en la auditoría para demostrar que sí ya ha habido un cierre, pero no me es útil en la confiabilidad como tal. Yo necesito ese acto legal, pero sí me es útil, valga la redundancia, para que yo observe como una deficiencia de control interno y proponga acciones de mejora. Entonces, como les iba diciendo, ustedes tienen las diapositivas y siempre que piensen en un procedimiento, vayan relacionándolos con sus objetivos críticos de control y con las afirmaciones de la gerencia que quiero validar. Hasta llegar al fin, yo les voy a dejar todas las diapositivas y no se olviden que en la conclusión del informe con recomendaciones, se tiene que hablar de los controles, ya no de los registros y estados financieros. Yo hablo del diseño y funcionamiento del control interno. Por eso no se olviden que en el segundo propósito, que está respaldado en el informe de control interno, yo tengo que pronunciarme, tengo que determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. No se olviden. Todas las deficiencias que les indicaba anteriormente, que ustedes las hayan advertido en la etapa de planificación o ejecución, deben ser, según su relevancia y afectación, deben ser reportadas en el informe de control interno. Y si no son reportadas en el informe de control interno, debe haber una explicación del titular de la unidad señalando los motivos por los cuales no es pertinente reportarlos. Entonces, quiero que tomen muy en cuenta estos aspectos que yo les estoy compartiendo a efectos de que puedan elaborar la confiabilidad de la gestión 2020 que ya estamos a punto nos queda un mes más, a punto de presentar. Entonces, yo con esto, licenciados, termino mi presentación, aclarándoles que estoy a su disposición en cualquier momento para las consultas que ustedes requieran en la institución. No tienen ningún inconveniente, con la mayor confianza pueden comunicarse con mi persona o con cualquier funcionario del área de la cual estoy a cargo. Mantenemos nosotros los mismos criterios y les van a poder absorber las dudas que ustedes consideren necesarias. Entonces yo con esto termino el curso. Como les digo, dejando la puerta abierta de que estoy presta a colaborar en cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor. Licenciada, una consultita. Dígame. Hoy día está usted impartiendo un curso similar, ¿es el mismo contenido? Lo mismo es. Ah, ya. Muchas gracias, licenciada. ¿Por qué pues? Bueno, Muchas gracias, licenciada. Mil gracias. Buenas tardes, una consultita. Dígame. Lice, una consulta. Esto es sobre las notas a los estados financieros. Por decir, mi patrimonio es 1 millón, mi patrimonio. Sí. Pero en cuentas por pagar, en las notas a los estados financieros, hacen mención de que deben 25 millones. Y por el equilibrio del principio de equidad y un tema presupuestario que tiene que ser todo registro con imputación presupuestaria, no me permite registrar los 24 millones más que debo registrar a cuentas por pagar. ¿Qué hago en este caso, licenciada? ¿Pero por qué no le permite?
Creo que hay un tema en el tema del sistema, en el SIGEP, todo deuda debe ser registrado con imputación presupuestaria, me han indicado. Pero en las notas a los estados financieros son millones de lo que se debe y no han registrado contablemente, únicamente lo explican en las notas a los estados financieros. ¿Hola? Oh, ya me han salido.